Sí, a ver, vamos a hablar de lo que pasó el lunes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde se aprobó una resolución que llamaba a un alto al fuego justamente en la Franja de Gaza. Para explicar muy breve, el Consejo de Seguridad lo forman 15 países, de los cuales 5 son permanentes: Estados Unidos, China, Francia, Rusia e Inglaterra. Esos tienen poder de veto. ¿Sí? Es decir, la resolución, si alguno de estos 5 países no la vota, no sale. Entonces, ¿cuál es el hecho relevante? Que la resolución salió, ¿por qué? Porque Estados Unidos se abstuvo. Es decir, no votó en contra como venía haciendo permanentemente. Claro, decidió no usar su poder de veto. Claro, eso es el hecho más relevante, porque marca un distanciamiento muy grande de un aliado histórico de Estados Unidos. A ver, recordemos que se fundó el Estado de Israel y 11 minutos después Estados Unidos lo reconoció como país. Claro. Para que veamos la dimensión de esa alianza. Esto genera, este giro de Estados Unidos genera 2 crisis. La primera es que para el gobierno de Israel, que va a quedar un poco solo, ¿no? O sea, ¿qué hace ahora que salió esta resolución? La otra es para el propio Estados Unidos, que tiene que salir a explicar un poco lo que hizo. Claro. En estos días salió, por ejemplo, varios funcionarios diciendo, bueno, pero la resolución no es vinculante, o sea, no tendría efecto. Y alguien recordó: todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son vinculantes y tienen razón jurídica. Es un problema. Otros en Estados Unidos empezaron a decir, bueno, pero si no lo acata Hamas, si no lo acata Israel, igualando un país con un grupo, con una organización política. A ese nivel de locura estamos. Pero está también la cuestión de que Israel tiene que seguir ya con esto en contra, haciendo lo que estamos viendo casi diariamente, que es un genocidio en vivo y en directo, que ya tiene más de 32.000 palestinos asesinados, la mayoría niños, mujeres, ancianos. Están barriendo toda la infraestructura de la Franja de Gaza, en lo que la ONU, por ejemplo, la Organización de los Refugiados, llama, y ellos lo dicen, ¿no? Es que yo hablo de genocidio, pero directamente lo está mencionando la ONU o las organizaciones de refugiados, ¿no? Es una definición muy, muy específica. A ver, pero ¿por qué Estados Unidos hace este cambio? Que muchos llaman inédito, en esto de soltarle la mano a Israel. Bueno, hay varias explicaciones, pero hay una que es muy llamativa y lo voy a linkear con algo que veníamos hablando, que es las elecciones en Estados Unidos. Para el gobierno de Joe Biden, el gobierno demócrata, el apoyo que le viene dando Israel desde hace mucho tiempo empieza a ser una crisis. ¿Por qué? A ver, un dato: el centro Pew Research, que se dedica a hacer investigaciones y encuestas, dice que el 60% de los estadounidenses entre 18 y 29 años tienen simpatías favorables con los palestinos. Un dato muy importante, más si Biden va a intentar convocar a un sector de la juventud que lo apoye contra el Trump. Claro, y que primero que no es solamente que no le gusta el ataque de Israel, sino que simpatiza ya con el pueblo palestino. No, y una cosa que te iba a decir es que... Cuestión que Trump ahí no tiene problemas, ¿no? Porque es otra línea, digamos. Sí. ¿no? Trump es más que bien que todos se arreglen y nosotros sigamos con nuestros problemas. Claro. No, pero en Estados Unidos también tiene mucho peso, o sea, no hay nada que le guste menos a un presidente de Estados Unidos, sobre todo a uno que está en campaña para reelegirse, que haya oposición interna a una guerra. No sé si se acuerdan, en general siempre fue como bastante decisivo si hay una visión crítica, por ejemplo en Irak, cuando invadieron Irak o Afganistán, 2001-2003. O vayamos a Vietnam, que es la más emblemática. Bueno, acá me voy a un dato que es muy interesante, porque varias veces mencionamos, ¿no?, el tema de las movilizaciones, las manifestaciones, las protestas. Entonces encontré un lugar que se llama Crown Counting Consorcio, ¿no? Porque no me va a salir la palabra, que básicamente releva las protestas que hay en Estados Unidos y se enfocó en el tema de Palestina. Y el relevamiento que hicieron dice que desde el 7 de octubre, cuando empezó la invasión israelí a la Franja de Gaza, hubo 6.304 manifestaciones o protestas solo en Estados Unidos. Referías a este tema. Sobre este tema, en rechazo a la política, a la invasión israelí. Muy llamativo es que dentro de esas manifestaciones fueron muy significativas las de judíos estadounidenses que se oponen a la política del Estado de Israel. Entonces, obviamente podemos hablar también de lo que pasa en Reino Unido, es un clásico los sábados las masivas manifestaciones, o lo que pasa en muchos otros países de Europa y el mundo. Entonces, el voto de Estados Unidos tiene que ver con esto de
la crisis interna, pero también intentar controlar, marcar un poco el pulso de un aliado histórico y decirle, che, paremos un poco porque estamos viendo un genocidio en vivo. No da seguir así. Claro. Obviamente el gobierno de Israel le dice, no me importa, yo voy a seguir con esta, y se la juega hasta donde pueda. Pero también lo que a mí me interesó es que empieza a marcar esto de cómo las manifestaciones, las protestas, este pulso en las calles también puede tener su peso en frenar